Shalom Lekulam, Am Israel, pueblo del Eterno que ha regresado de la dispersión para abrazar su pacto perpetuo, que nos llama con su sabiduría, con su palabra, a inclinar nuestro oído a la inteligencia contenida en ella, para que la escuchemos y la practiquemos, para que aprendamos prudencia y abandonemos toda insensatez. Así que, amados Ahim y Ahayot, procedamos juntos en el estudio de la bendita Dabar de nuestro Rey Soberano. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleftah, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la tercera aliyá de la Parashá número 43, que lleva por nombre Mazei, jornadas. Esta tercera aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar Números, capítulo Perek 33, versículo Pasuk 50 y hasta el Perek capítulo 34, versículo Pasuk 15. Antes de empezar, damos gracias a ti, maravilloso Adón de justicia, porque las palabras que salen de tu boca son justas y en ello no hay nada torcido ni perverso, porque son claras para el que las entiende y rectas para los que hallan el conocimiento, porque es más valioso que el mismo oro. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Capítulo Perek 33, versículo Pasuk 52 de Bemidbar Números nos dice: Desposeerán a todos los habitantes del país, destruirán todos sus objetos con figuras, destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares de culto. Al entrar en la tierra, el pueblo tenía que echar fuera a los cananeos y destruir sus ídolos y sus lugares altos, lugares de adoración pagana. Esta no es una opción, amados, para el pueblo hebreo. Era más bien una orden a cumplir de la cual dependía su futuro. Si el pueblo obedece este mandato, Yod-Hei Vav-Hei promete darle la victoria sobre todos sus enemigos y entregarle la tierra, como dice el versículo Pasuk 53. Y lo vemos en Éxodo Shemot 23, Pasukim 23 al 33. Aunque la idea, amados, de aniquilar o por lo menos echar fuera a todos los habitantes de Canaán es inaceptable a la mente moderna, el antiguo pacto insiste en que es necesario por dos razones principales. La primera de ellas, la cultura cananea es totalmente corrupta y una abominación ante el Eterno, como se refleja en Levíticos, Vaikra, capítulo Perek 18, versículos Pasukim 24 al 27, en Deuteronomio, Devarim 9, versículo Pasuk 4, en el 5, en el 18-12. La arqueología ha confirmado esto, demostrando que el sacrificio de los niños, la prostitución sagrada y la homosexualidad eran parte integral de la religión cananea. Yod-Hei Vav-Hei está usando a Israel como el instrumento de su castigo sobre los cananeos. En segunda instancia, Israel debe eliminar totalmente la cultura y religión cananeas para evitar caer en las mismas prácticas abominables, como lo advierte Levíticos Vaikra 20. Israel debe ser un pueblo santo para poder servir como el instrumento divino de bendición a todas las naciones. Nos lo recuerda Shemot Éxodo capítulo Perek 19, versículo Pasuk 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de Kohanim y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Capítulo Perek 33, versículo Pasuk 55 de Bemidbar Números. Pero si ustedes no desposeen a los habitantes del país, aquellos a los que les permitan quedarse serán púas en sus ojos y espinas en sus costados, y los hostigarán a ustedes en la tierra donde vivan. Elohim, amados, reveló que la presencia cananea era incompatible tanto con la santidad de la tierra como con la misión de Israel en el mundo. El registro histórico es la prueba más fehaciente de esto. Ellos no se decidieron a eliminar a todos los cananeos y el resultado es que a la larga se vieron atraídos por su idolatría y su desempleo. Como consecuencia de esto fueron periódicamente oprimidos por ellos y por último sufrieron el exilio. El capítulo Perek 34, versículo Pasuk 2 de Bemidbar Números continúa relatando:
da instrucciones al pueblo israelita y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como su porción, la tierra de Canaán con sus diversos límites. La frontera de Israel, amados, fue bien definida por una orden divina. La tierra fue dada por él mismo como herencia. Ninguna tribu debía reclamar su propia tierra. Los límites declarados por el Eterno son más amplios que el área que en realidad ocupan los hebreos. Los límites corresponden más con la tierra conquistada por David y con el territorio ideal descrito por Ezequiel o Yehezkel, capítulos Perequim 47 y 48. El tamaño de la tierra ilustra la generosidad del Eterno, quien siempre nos da más de lo que podríamos pedir o pensar, como lo vemos en 1 de Timoteo capítulo Perec 1 versículo Pasuk 14. Si los hijos de Canaán habían llegado al tope de su maldad, ¿cómo entonces podrían tener el derecho de heredar la tierra de Yod-Hei Bab-Hei, donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La destrucción de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, es un ejemplo para el mundo entero de que los pecadores no tienen el derecho de vivir en la tierra de Yod-Hei Bab-Hei, como también está escrito en Mateo 5, versículo Pasuk 5. Dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La humildad, amados, consiste en hacer la voluntad del Padre, como está escrito en Filipenses capítulo Perec 2, versículo Pasuk 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Así que la humildad consiste en ser obedientes a la instrucción del Eterno manifiesta en la Torah. Entonces, según la enseñanza del Mashiach Yeshua, solo los humildes, los que obedecen la Torah, tienen el derecho de vivir en la tierra de Israel durante el reino mesiánico. Los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra en varias ocasiones en la historia por causa de no haber obedecido la Torah. Así que los únicos que tienen el derecho divino de habitar la tierra de Israel son los que cumplen la Torah del Eterno. La tierra es para los justos, no para los pecadores. Los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando a aquellas naciones. Todas ellas tenían la misma posibilidad que la ramera Rahab en Jericó para convertirse de sus pecados y entregarse al Elohim de Israel, pero se obstinaron en seguir pecando y resistiendo al Altísimo. Por lo tanto, perdieron el derecho de la tierra de Yod-Hei Bab-Hei. Esa tierra ha sido escogida por el Eterno de una manera especial y la llama suya, como está escrito en el profeta Jeremías Yimeriau, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominación. Veamos otros pasajes, amados. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 11, versículo Pasuk 12 nos dice: es una tierra que atiende Yod-Hei Bab-Hei tu Elohim, sobre la cual Yod-Hei Bab-Hei tu Elohim siempre tiene puesta la mirada desde el principio del año hasta el fin del año. Y Merjao, Jeremías capítulo Perec 16, versículo Pasuk 18, a su vez nos dice: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Ezequiel y Yehezkel capítulo Perec 36, versículo 5. Por tanto, así ha dicho Adonai Yod-Hei Bab-Hei: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mi tierra como heredad para que su campo fuese expuesto al pillaje. Joel capítulo Perec 2 versículo Pasuk 18. Entonces Yod-Hei Bab-Hei se levantó en favor de su tierra y tuvo compasión de su pueblo. A su vez, el profeta nos dice en el capítulo Perec 3, versículos Pasukim 1 y 2, y en el Perec 4, versículo Pasuk 1. Porque miren, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure la suerte de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Yahoshafat. Allí contenderé con ellas acerca de mi pueblo propio, Israel, al que ellas dispersaron entre las naciones, porque se dividieron mi tierra entre ellas. Desde Asmón la frontera doblará hacia el arroyo de Misraim y terminará en el mar.
La frase el arroyo de Misraim o Egipto no se emplea para referirse al río Nilo, sino a un arroyo que está en la llamada península de Sinaí. Su nombre actual es Wadi el Arish. En esta ocasión el pueblo de Israel no recibió todo el terreno que el Eterno había prometido a los padres. Lo que nos enseña, amados, que no recibiremos toda la tierra prometida hasta que venga el Mesías Yeshua de nuevo. En su retorno se manifestará la totalidad del cumplimiento profético. Y concluyendo, amados, el capítulo Perek 34, versículo Pasuk 8 de Bemidbar o Números nos dice: y del monte Or marquen una línea hacia la entrada de Hamat. La frontera sigue hacia Zedat. Como dato informativo, amados, debemos saber que la ciudad de Hamat es la que más adelante sería la ciudad de Siria de Antioquía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, o más hay dos ciudades con el nombre Antioquía. Una estaba en la provincia romana Siria, en la costa, que es la que se menciona en el Perek 11, versículos Pasukim 19 al 27, y en el Perek capítulo 13, versículo Pasuk 1. Y la otra estaba en Asia Menor, en Pisidia, mencionada en el capítulo Perek 13, versículo Pasuk 14. Esta parte da cuenta de las instrucciones del Eterno y del discurso de Moshe, ordenando su cumplimiento según los versículos Pasukim 13 al 15. Las fronteras que se mencionan en la alocución del Eterno no incluyen las tierras al este del Jordán, como se observó en el capítulo 32, que sí son mencionadas en el discurso de Moshe. Es una descripción ideal de la frontera que nunca llegó a realizarse por completo. De hecho, los filisteos ocuparon las áreas costeras durante todo el periodo de la monarquía. Toda Gabá, Abba, porque nos enseñas con tu sabiduría, tu jokmá, la prudencia, y descubres la perspicacia de los malvados. Al obrar con actos de reverencia a tu santo nombre, toda soberbia, arrogancia y boca perversa debemos aborrecer y abolir. Cuando eso ocurre, Rey precioso, y procuramos como pueblo agradarte, somos sabios, entendidos, y en ti somos fortalecidos. Gracias, Rey soberano del universo, porque nos enseñas a que las riquezas y la honra están en ti, son perdurables y mejores que el oro. Es el fruto de estar en ti, y a los que demuestran amor obediente obtienen la heredad y los tesoros reservados para tu remanente, eternamente establecidos antes de que la promesa de la Eretz de la tierra fuera dada. Gracias, amo, porque al enseñarnos a hacer diferencia entre lo que para ti es sagrado y las costumbres y prácticas de las naciones, ordenando su destrucción y no participando en ellas, podremos habitar en las promesas sin contaminación y cumpliendo el propósito y la asignación que tienes para cada uno de tus hijos, siendo íntegros, aumentados y prosperados en todas las áreas y conforme a tus perfectos designios. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea tu nombre grandioso y tu reino majestuoso por siempre y para siempre. Y hacemos la berajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Mazei. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. Shalom Lekulam, Am Israel, pueblo del Eterno que ha regresado de la dispersión para abrazar su pacto perpetuo, que nos llama con su sabiduría, con su palabra,
a inclinar nuestro oído a la inteligencia contenida en ella, para que la escuchemos y la practiquemos, para que aprendamos prudencia y abandonemos toda insensatez. Así que, amados Ahim y Ahayot, procedamos juntos en el estudio de la bendita Dabar de nuestro Rey Soberano. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la tercera aliyá de la Parashá número 43, que lleva por nombre Mazei, jornadas. Esta tercera aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar Números, capítulo Perek 33, versículo Pasuk 50 y hasta el Perek capítulo 34, versículo Pasuk 15. Antes de empezar, damos gracias a ti, maravilloso Adón de justicia, porque las palabras que salen de tu boca son justas y en ello no hay nada torcido ni perverso, porque son claras para el que las entiende y rectas para los que hallan el conocimiento, porque es más valioso que el mismo oro. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, Venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Capítulo Perek 33, versículo Pasuk 52 de Bemidbar Números nos dice: Desposeerán a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus objetos con figuras, destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares de culto. Al entrar en la tierra, el pueblo tenía que echar fuera a los cananeos y destruir sus ídolos y sus lugares altos, lugares de adoración pagana. Esta no es una opción, amados, para el pueblo hebreo, era más bien una orden a cumplir de la cual dependía su futuro. Si el pueblo obedece este mandato, Yod-Hei Vav-Hei promete darle la victoria sobre todos sus enemigos y entregarle la tierra, como dice el versículo Pasuk 53. Y lo vemos en Éxodo Shemot 23, Pasukim 23 al 33. Aunque la idea, amados, de aniquilar o por lo menos echar fuera a todos los habitantes de Canaán es inaceptable a la mente moderna, el antiguo pacto insiste en que es necesario por dos razones principales. La primera de ellas, la cultura cananea es totalmente corrupta y una abominación ante el Eterno, como se refleja en Levíticos, Vaikra, capítulo Perek 18, versículos Pasukim 24 al 27, en Deuteronomio, Devarim 9, versículo Pasuk 4, en el 5, en el 18-12. La arqueología ha confirmado esto, demostrando que el sacrificio de los niños, la prostitución sagrada y la homosexualidad eran parte integral de la religión cananea. Yod-Hei Vav-Hei está usando a Israel como el instrumento de su castigo sobre los cananeos. En segunda instancia, Israel debe eliminar totalmente la cultura y religión cananeas para evitar caer en las mismas prácticas abominables, como lo advierte Levíticos Vaikra 20. Israel debe ser un pueblo santo para poder servir como el instrumento divino de bendición a todas las naciones. Nos lo recuerda Shemot Éxodo capítulo Perek 19, versículo Pasuk 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes de Kohanim y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Capítulo Perek 33, versículo Pasuk 55 de Bemidbar Números. Pero si ustedes no desposeen a los habitantes del país, aquellos a los que les permitan quedarse serán púas en sus ojos y espinas en sus costados, y los hostigarán a ustedes en la tierra donde vivan. Elohim, amados, reveló que la presencia cananea era incompatible tanto con la santidad de la tierra como con la misión de Israel en el mundo. El registro histórico es la prueba más fehaciente de esto. Ellos no se decidieron a eliminar a todos los cananeos y el resultado es que a la larga se vieron atraídos por su idolatría y su desempleo. Como consecuencia de esto fueron periódicamente oprimidos por ellos y por último sufrieron el exilio. El capítulo Perek 34, versículo Pasuk 2 de Bemidbar Números continúa relatando: Da instrucciones al pueblo israelita y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como su porción, la tierra de Canaán con sus diversos límites.
La frontera de Israel, amados, fue bien definida por una orden divina. La tierra fue dada por él mismo como herencia. Ninguna tribu debía reclamar su propia tierra. Los límites declarados por el Eterno son más amplios que el área que en realidad ocupan los hebreos. Los límites corresponden más con la tierra conquistada por David y con el territorio ideal descrito por Ezequiel o Yehezkel, capítulos Perequim 47 y 48. El tamaño de la tierra ilustra la generosidad del Eterno, quien siempre nos da más de lo que podríamos pedir o pensar, como lo vemos en 1 de Timoteo capítulo Perec 1 versículo Pasuk 14. Si los hijos de Canaán habían llegado al tope de su maldad, ¿cómo entonces podrían tener el derecho de heredar la tierra de Yod-Hei Bab-Hei, donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La destrucción de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, es un ejemplo para el mundo entero de que los pecadores no tienen el derecho de vivir en la tierra de Yod-Hei Bab-Hei, como también está escrito en Mateo 5, versículo Pasuk 5. Dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La humildad, amados, consiste en hacer la voluntad del Padre, como está escrito en Filipenses capítulo Perec 2, versículo Pasuk 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Así que la humildad consiste en ser obedientes a la instrucción del Eterno manifiesta en la Torah. Entonces, según la enseñanza del Mashiach Yeshua, solo los humildes, los que obedecen la Torah, tienen el derecho de vivir en la tierra